Hola, buenas noches, noche de domingo a lunes, lunes ya último día del mes, martes festivo, con lo cual en principio en muchos lugares puente, por eso también un poco más tarde de lo habitual estamos en el confirmado del domingo. Una de las cosas buenas, entre comillas, es que la actividad política parece que ha bajado un poco con estos días de medio puente. Recordemos que la semana que viene además no hay pleno en el Congreso, la próxima porque es la fiesta de la Almudena y según parece toca fiesta en Madrid. Y la realidad es que eso nos permite abrirnos un poco a otros temas que sin lugar a dudas también son de interés en estos días últimos, en estos últimos días. Hoy hablaremos primero de esas nuevas encuestas donde parece que ese efecto Feijóo ya empieza a ser marcado como que se frenara, que sube el PSOE y curiosamente unas cosas que aquí hemos repetido en muchas ocasiones, el freno del efecto Feijóo no significa un aumento del efecto Vox, con lo cual en algunas encuestas ya dan que permanecería en el gobierno con ese pacto con todo el mundo el señor Pedro Sánchez. Mientras obviamente, hemos dicho en muchas ocasiones, o Feijóo empieza a recuperar, a generar ilusión o solo mantiene un disparo y Ayuso está en la sombra. Que nadie lo olvide. Luego nos iremos a hablar de el PSOE, de ese acto del 40 aniversario el sábado que hubo en Sevilla, donde ni fue guerra ni fueron una mayoría de varones del PSOE. Insistimos, las guerras internas están en todos los partidos y más en periodos preelectorales. Luego nos iremos a esa cosa curiosa, vamos a decir. ¿Recuerdan aquellos pactos que hubo entre el gobierno y el PNV para aprobar los presupuestos, entre otros que el surf vasco pudiera participar contra España en competiciones? Pues la Federación Internacional ha dicho que de eso nada. Y eso confirma un poco una de las cosas más divertidas, digamos, de la política en España, que es el desconocimiento de la realidad. O sea, aquí pueden aprobar misa, pero la Federación Internacional, la Federación Mundial, si dice que no, ya puede haberlo aprobado el PNV con el PSOE. Es que no, porque para ser miembro de pleno derecho, obviamente, ha de haber una federación que sea miembro de pleno derecho. Y si las federaciones son países, ya me dirán cómo lo organizan para que sean aceptadas. Ridículo tras ridículo. Luego nos iremos a una noticia que es realmente del viernes, que un poco pone de manifiesto eso que ya explicamos en su momento en Galicia. Recuerden que se fue el principal líder de Vox y nosotros ya decíamos que era una crisis que se iba a ir sumando hasta que esta semana se presente el proyecto de Macarena Olona, que a lo mejor vemos alguna sorpresa. Pues un diputado, Antonio Gallego, de Vox en Cataluña, también ha dejado el partido y se ha ido al grupo mixto. Se ha ido no adscrito al grupo mixto en Cataluña, para que vean que en todos lados cuecen habas. Aquellos que hablan de tranquilidad, fidelidad, etcétera, pues parece que cada vez los cimientos se resquebrajan un poquito más. Y lo curioso es que el argumento es el mismo: poca democracia interna, etcétera, etcétera, etcétera. Como si fuera un mantra que se repite por todos aquellos que se están yendo y de aquellos que decimos se irán. Luego nos iremos a esas manifestaciones de Puigdemont en el aniversario de su ida en el maletero. Vamos a ser un poco irónicos, donde dice que varios representantes del PSOE le han ofrecido indultarle. Respiramos. Aquí lo fácil sería decir, joder, los del PSOE, no sé qué. Pero vamos a ser sinceros, algunos que conocemos al personaje Puigdemont, pues le creemos bien poco. Una cosa es que se le haya acercado gente y le haya insinuado que las cosas podrían mejorar, etcétera, etcétera. Porque concederle indulto así como así es técnicamente en este país inviable. Con lo cual, Puigdemont parece claro que vuelve a mentir. Algo que, por cierto, tampoco nos da ninguna novedad. Y es más, se pueden imaginar quienes conocen las guerras internas de Cataluña, donde el PSOE está por Esquerra Republicana y no por Junts, o lo que quede de Junts, o sea, el partido de Puigdemont, pues obviamente no va a enfrentarse a Esquerra por un fulano como Puigdemont. Hablaremos también de ese tema. Luego nos iremos a hablar de unas cosas que últimamente estamos comentando un poquito por encima, pero a veces con más, digamos, fuerza que obviamente en cualquier otro medio. Y vamos a hablar de Ceuta y Melilla y esa sensación que hay en la comunidad de inteligencia, vamos a dejarlo ahí, de que el gobierno está negociando la soberanía de Ceuta y Melilla a medio y largo plazo con Marruecos. La está poniendo sobre la mesa. Y es un tema complejo, pues se imaginarán que esa comunidad de inteligencia pues tiene información de primera mano, no es aquello que estén tomando un café y digan, mierda, he visto a la secretaria del embajador con yo que sé quién, no va de eso así. Y la sensación es que dentro de esos acuerdos que el gobierno
no sabemos exactamente el motivo a qué está tejiendo con Marruecos, parece que Ceuta y Melilla empiezan a estar en el candelero. Recordemos las manifestaciones de exministros socialistas que no fueron desmentidas tajantemente por el gobierno, donde se afirmaba que ambas ciudades podrían estar dentro, digamos, del espacio marroquí. Luego iremos rápidamente a hablar de ese cambio en Twitter con la entrada de Elon Musk, que parece que ha empezado a hacer una limpieza de momento a nivel de Estados Unidos. Ojalá la eleve a otros países, incluida España, porque realmente, hombre, nos dejaría un poco aburridos, vamos a ser sinceros, porque nos divertimos matando trolls, pero parece que su actividad ha empezado de golpe a reducirse. Nosotros siempre hemos dicho una apuesta fácil en Twitter, solamente les quitaría millones y millones de usuarios, pero bueno, en el caso de España sería fácil. Oiga, cada persona que tenga un tweet, un perfil, y podría tener, podemos decir, hasta 5 o 10, nos parece bien, pero que esté relacionado con un número de DNI o con una identificación fiscal. Miren qué rápido se acabarían los trolls. Rápido no, volando. Y esa es la realidad que algunos pensamos que debe haber para dar más fuerza a una red como Twitter. Y finalmente iremos a esa noticia que es prácticamente última hora, son los motivos también de habernos retrasado un poquito más de lo habitual. Parece que finalmente, tras ir muy apurado los resultados, gana Lula por un puntito más o menos a Bolsonaro y volverá a ser presidente de Brasil luego de 12 años donde han pasado cosas como que ha estado en la cárcel. De esas cosas cuanto menos curiosas, vamos a decirlo así, en las elecciones en Brasil. Si les parece, empezamos hablando ya que realmente ya empieza a ser tarde. Empezamos hablando de esas encuestas que han aparecido hoy y que nosotros vamos anticipando desde hace unos días, que es ese freno, digamos, en el ascenso de Feijóo, que no es de esta semana, llevamos un tiempo con él, que se materializa con esas dudas con el Consejo General del Poder Judicial, aunque ahora haya parado el tema, con esas dudas en el fondo en dar iniciativas, excepto la de rebajar impuestos, que parece que tiene el equipo de Feijóo. Esa sensación que algunos hemos comentado de que ¿y si le viene grande a Feijóo España? O esa sensación que también hemos comentado que en Galicia hubiera ganado un percebe en las elecciones gallegas, porque lo importante es la estructura territorial, parece que se empiezan a plasmar, vamos a decirlo así claro, en las encuestas. El PSOE sube, no mucho, no se crean tampoco que es escandaloso, pero claro, con todo el dinero que ha ido soltando, la manipulación de campañas, pues es normal. Pero la parte importante que aquí hemos comentado y que nos ha supuesto nuevamente, y de verdad que algunos nos cansan, críticas, porque algunos no entienden que este programa, este canal, es de analizar política, no es de ser fanático de ningún partido, de ningún bando, ni se quiere a uno ni se odia a otro, algo que algunos parecen no entender. Pues ese voto que no suma a Feijóo parece que no se va a Vox, algo que dijimos en su momento y que nos recordaba mucho a esa sensación que había en Cataluña, que cuando el voto se iba de Ciudadanos, aquellos que ganaron las elecciones, al final se fueron a la abstención. Y parece que aquí estamos en el mismo elemento. Y esto debería hacer reflexionar al equipo del PP de que está claro que o son ellos o no son nadie. Ahí lo deberían tener bastante claro. Pero también que el mensaje debe ser bastante más contundente del que hay hasta ahora. Además, deben recordar que ellos tienen una única y exclusiva bala. Una bala, curiosamente, que está en manos, y esto es algo muy importante recordar, del presidente Sánchez. Sánchez, si convoca elecciones mañana, que en principio no lo va a hacer, pues hace que esa bala se materialice antes. Y nadie dude que si Sánchez en sus encuestas internas ve un solo atisbo de debilidad o fuerza, que lo va a hacer en los próximos días, a una mayor debilidad de Feijóo y este no reacciona, es capaz de convocar elecciones porque sabe que luego tiene 4 años sin que nadie le pueda toser. Y obviamente sería la última bala de Feijóo y la entrada en el escenario de esa persona que está en la sombra, que es Ayuso, y sería de manera que tendría que estar 4 años picando piedra. Y eso puede desgastar a cualquiera, y eso en el PSOE lo saben. Feijóo ha frenado en las encuestas, no está transmitiendo ese mensaje de ilusión que parecía en los primeros días había logrado y parece que se le está haciendo un poco grande el tema. Incluso en unas manifestaciones recientes decía algo así, como que la gente debía valorar el esfuerzo que ha supuesto para él trasladarse a él y su familia a Madrid. Y dices, ¿pero qué cojones se piensa este señor? ¿Que esto va de su vida? ¿Y de su obra y sus milagros? No. Señor, usted debe ser un hombre de Estado
como cualquier presidente que ha tenido este país, quitemos a Zapatero y al señor Sánchez, debe ser un hombre de Estado. Y si es un hombre de Estado, y hay gente que por el Estado en este país se sacrifica hasta su vida, ¿qué menos que cambie de residencia a un piso de puta madre? Vamos a decirlo así de claro, que no soy de vivir debajo de un puente, señor Feijóo. Y parece bastante extraño que dé argumentos de colegial, porque seguramente está claro que en Galicia, y lo hemos dicho en alguna ocasión, desde donde estaba le daba igual residir en donde residiera o no, y no se cambiaba de residencia, porque en Galicia con 2 horas haces todo en coche, pero en el caso de España es lógico que el presidente y el candidato a la presidencia residan en Madrid. Y oiga, y uno se adapta. Y si no le gusta la capital, nadie le obliga a ser candidato del PP. Y eso es algo que parece que está empezando incluso a generar algún tipo de dudas en algún sector, digamos, del PP, donde no ven claro estos movimientos de Feijóo, e incluso empieza a circular ese pequeño rumor que dijimos en su momento, acrecentado obviamente por algunos medios que están vendidos, ya lo saben, aquí hay vendidos a todos, al socialismo, al PP en este caso, que recomiendan a Feijóo que se trague la crisis Sánchez solo y que para nosotros demuestra que estamos delante de políticos y periodistas, en este caso, cobardes. Porque según esa teoría, todos ustedes que son autónomos o tienen pequeñas empresas y ahora vienen dificultades, ojalá pudieran tener ese reto. A tomar por culo todo el mundo. Cerramos mañana y ya está. Miren qué fácil. Y cuando haya problemas, yo no genero una empresa, por favor. Qué follón tener que lidiar con problemas, impagos, no sé qué, pagos a seguridad social, Hacienda, quita. Yo cuando hay un problema me quito, como los políticos. Que lo gestione otro. Y así no se hace un país. Y así no se gestiona la política, ni del gobierno ni de la oposición. La oposición debería tener unas ganas locas de comer, de morder, para llegar al gobierno. Y la oposición parece que está en ese momento tranquilo de, oye, ya se caerá muerto, como decía el otro día Esperanza Aguirre, ya se caerá muerto, y así no se hace política real. Porque insistimos, en el siglo XXI no solo hay que ganar elecciones, sino hay que ilusionar al personal. El personal obviamente es el votante y el ciudadano. Y está claro que esa fase, de momento, parece de la ilusión. El PP tiene que trabajarla todavía más para conseguirlo. Cierto que dio un paso importante con el tema del Consejo General del Poder Judicial, aunque eso significara que nos llamaran entre algunos a nosotros la ultraderecha que va intentando joder el Estado. No, señores, aquí lo que intentamos, señores del Gobierno, lo hemos dicho en más de una ocasión, es precisamente facilitar al Estado que funcione de una manera favorable y facilitar de que aquellos que luchan contra el Estado y contra las mismas oportunidades de derechos de todos los ciudadanos desaparezcan de la gestión de gobierno. Eso creemos que es la clave de la democracia y en eso algunos vamos a seguir apostando de forma firme. Y el sábado, recuerden, hizo aquel acto que llevaba meses practicando el PSOE, que tuvieron dudas, incluso el 40 aniversario, la victoria de Felipe González, tuvieron dudas de si Felipe iba a ir, que Felipe iba a poner malas caras, pues al final resultó ser un fracaso. Fíjense el fracaso que resultó ser, que de un acto que querían que saliera en todos lados, alguien está hablando hoy, prácticamente ha pasado desapercibido. Y cuando un acto de estas características, que hasta hizo que Sánchez fuera en nave, cerrando un vagón, eso sí, en AVE a Madrid, a Sevilla no podía justificar un acto en medio casi de un puente en Sevilla, pues resulta que hubo momentos ilíricos. Primero el propio González recordando que ahí le faltaba ver a Guerra, nada más empezar su intervención. Guerra no fue, a pesar de que fue invitado a última hora, decidió no ir, así como muchos varones del PSOE que decidieron tampoco ir. Está claro que no quieren vincularse con la imagen de Sánchez y eso es algo cada vez más notorio. Y eso refleja lo que hemos dicho en más de una ocasión, la doble cabeza que tiene ahora mismo el socialismo en España, una, el partido de gobierno, y otra, el partido sin gobierno. Una dirigida por Sánchez, otra por ese triunvirato que hemos hablado en alguna ocasión, que donde cada vez tiene más adeptos de varones, donde cada vez tiene más claro que en esas elecciones de mayo, si no hay superdomingo,
Muchos van a jugarse no solo su puesto, sino sus ingresos. En un momento además de crisis, donde si ya les sería difícil conseguir un trabajo, ahora se imaginarán que les sería todavía más. Y en ese miedo, digamos, de sectores del socialismo al gobierno, pues entran cosas como extrañas, vamos a hacerlo así. Como esa decisión que vote a favor el PNV en los presupuestos, que los votó, pues dar al surf vasco la opción de participar contra España en los campeonatos internacionales, que cada uno puede tener su opinión entre nosotros. Yo, personalmente, desconocía que hubiera una federación de surf. Vamos a ser sinceros. Pensaba que esto se ponían cuatro señores a subirse en una tabla y poco más, pero se ve que no, que es algo súper importante, entre comillas, obviamente. Pues se ve que la Federación Internacional, liderada, si no nos equivocamos, por un argentino, ha dicho que le parece muy bien lo que decida el gobierno, y el PNV no sabe ni quiénes son, pero que la Federación Internacional de Surf, la Federación Vasca, no tiene cabida, porque no forma parte, al no ser un país de la federación. Y si no forma parte de la federación, no tiene derecho a participar. Y al final, esto nos lleva a una reflexión fácil. Puedes hacer las tonterías que quieras a nivel interno para satisfacer a los que se creen que ya está todo hecho, pero el mundo es bastante global. Imagínense ustedes el cachondeo que en cualquier país del mundo, como el cachondeo del señor Sánchez, Sánchez en vez de necesitar al PNV, hubiera necesitado, por ejemplo, a un partido en cada comunidad. Y que se le plantan en la Federación Internacional, decimos la de surf, como podría ser la de baloncesto, la de fútbol, 17 nuevos miembros a decir que van a participar. Obviamente, con todo respeto, suponemos que La Rioja y Castilla en surf pintarían poco, o Madrid, pero bueno, vete usted a saber. Pero imagínense en cualquier federación que de repente le aparecen, no como en Yugoslavia, que aparecieron 4, no, 17 nuevas federaciones. Hombre, sería extraño. Solo piensen, por ejemplo, y vamos a por ejemplo más práctico, el fútbol, que ya participan más de 50 países en las competiciones de la Eurocopa o para los grupos del Mundial, que de repente hubiera casi un 30% más de países a participar y obviamente menos plazas para el resto de países, con lo cual se imaginarán que incluso por esa cuestión de orgullo nacional muchos estarían en contra, porque hombre, y seguimos hablando de fútbol, suponemos que quizá el País Vasco, quizá Madrid, no tengo ni idea, quizá Galicia, quizá Andalucía, quizá Cataluña, podrían superar seguramente a muchas selecciones que ahora están en el Mundial. Y claro, de golpe, a lo mejor van 7 selecciones de lo que antes era España. Con lo cual quita 7 países su opción de ir. Y parecería un poco un despropósito, donde aquí lo local parece que no manda nada sobre lo mundial, a pesar de lo que diga el presidente Sánchez. Y fíjense, parece que ahí las cosas se hacen sin ningún tipo de lógica ni criterio, pensando en las cosas más cercanas, y luego tenemos lo que explicamos ya el otro día, el caso de Vox, que esa crisis que se va a materializar todavía más con esa plataforma que va a lanzar esta semana, si ya no hay novedad, la señora Macarena Olona, pues que otro diputado, recordemos que se fue el presidente, o no sé exactamente si sea presidente de Vox, el máximo representante de Vox en Galicia, en días pasados, criticando la organización, etcétera, pues el viernes se ha ido Antonio Gallego, que a muchos no les sonará, pues que es un diputado de Vox por Cataluña, por cierto, que antes estuvo en el PP y se fue del PP también, que eso ya es otra historia, y se ha ido también criticando, digamos, la política interna de Vox. Para que vean que hasta en esos lugares donde algunos dicen que no, que van como una moto, pues la disensión parece que cada vez es mayor. Nosotros insistimos en el mensaje de Vox, lo hemos dicho en más de una ocasión, aunque a algunos les enfade, y entendemos, y vamos a decirlo también eso, que quizá no lo hemos dicho y alguno puede llevarse al equívoco, que crear un partido de la nada es difícil y crear estructuras de un partido de la nada es complicado, pero todos aunan en la misma crítica. Vox se comporta como una familia y si no eres miembro de la familia no tienes opciones de progresar. Y teniendo en cuenta, y vamos a decirlo con claridad, que en esas encuestas, aunque se estanque el PP, Vox no suma, sino va restando poquito, pues cada vez habrá menos opciones para aquellos que no sean parte de la familia. Y obviamente, y esto que creará disensiones, conflictos, y obviamente, pues salidas como la de Galicia, la de Cataluña, y ya avanzamos que alguna más seguramente en los próximos días y semanas. Porque al final, mucha gente entra en política creyendo que le va a solucionar la vida y cuando ve una ocasión les aseguramos que no duda en agarrarse para intentar estar siempre en el mejor lugar.
Quien parece que no está en el mejor lugar, obviamente, es el señor Puigdemont, que recordemos que hoy se cumplen años de esa declaración, bueno, sabemos ya al final si la declaración de independencia, cuando se metió con la peluca debajo del maletero, o cualquier otra historia, cuando se tiró la última mujer catalana, vaya usted a saber. Pero realmente lo de Puigdemont, pues hoy se ha deslizado con un comunicado de dos cartas, de dos folios, perdón, en Twitter. Fíjense el interés mediático que ha de poner estas cosas así, donde dice que le han venido emisarios del PSOE para decirle que le darían el indulto si se presentara en el Supremo. Ahora, esta noticia pues puede generar obviamente dos reacciones. Vamos a aquellos análisis que nos gustan. La reacción A. Perdón, qué cabrones son los del PSOE. Van dando indultos sin poder. Es la reacción, obviamente, que pueden tener todos aquellos que, además de no caerles bien Puigdemont, les cae mal el PSOE. Vamos a decir una versión puramente política, sin contrastar, obviamente, nada. La versión B sería aquella de ¿qué hace Puigdemont explicando historias que parece no cuadran de ninguna manera? Porque está claro que pueden haber venido emisarios cercanos al Partido Socialista como al Partido Popular, como a cualquier otro partido. Y eso creemos que alguno entenderá que es lo que se denominaría política. Por poner un ejemplo, que luego vamos a hablar de aquellos emisarios que iban, por ejemplo, a ver a uno de los idealistas, digamos, de los atentados de Barcelona a la cárcel, y oiga, y es la función que hay que hacer. Hay que hablar con todo el mundo. Y eso es algo que entendemos que a veces no se entienda, pero es así. Lógica, parece que ninguna. Porque aunque vaya Puigdemont al Supremo, los indultos se hacen cuando hay sentencia, con lo cual implicaría pringarse al menos, obviamente, la prisión preventiva y luego pringarse, que pueden ser hasta 2 años, recordemos, luego pringarse el juicio, la condena, pues al menos 2, 4 o 5 años de cárcel sin problema. Con lo cual parece ilógico, una, de que el Partido Socialista siguiera en el gobierno. Ahí Puigdemont, no sabemos si se cree lo que dice él, pues es lógico que no se haya ofrecido, porque sabe que a lo mejor a los 2 años, aún en preventiva, ya no estará el gobierno para darle indultos. Otras que hubieran las elecciones las ganaran y a lo mejor se presenta al día siguiente. Y ve que obviamente para que haya un indulto debe haber una sentencia. Otro, y aunque algunos empiecen a decir no sé qué, no se entienden. O sea, no tiene lógica. Entonces siempre es bueno cuando hay estas noticias, aunque las diga Puigdemont o las diga el señor Sánchez. Recuerden aquella frase que dijo ayer Sánchez referido a un escritor que era de otro. En fin, cosas de estas que no sabemos para qué tiene tantos asesores, porque el discurso se lo debe hacer alguien y entendemos que alguien se lo debe repasar. Está claro que sin conocimiento cultural mínimo. En fin, ese era un inciso que nos habíamos olvidado antes. Pero la realidad es que Puigdemont parece que tiene más ganas de ser protagonista de alguna historia que de decir la verdad. Lo hemos dicho más de una ocasión, es un personaje absurdo, abandonado y al que cada vez menos interés tiene todo el mundo. Yo personalmente creo que en este canal le hemos dedicado como mucho 1 o 2 partes o capítulos de algún programa, quizá 4 o 5, teniendo en cuenta que vamos más de 1000, pues ese es el interés que representa este fulano, vamos a decirlo así de claro. Y a quien le moleste, con todo respeto, mala suerte, pero hay gente por la que no vale ni perder el tiempo, aunque crean que digan la noticia del año. Porque hay noticias que podrían ser más interesantes y que a veces no salen mucho a la palestra, seguramente porque no interesa. Y una es esos incertidumbre, vamos a llamarla así, que existe en lo que se denominaría en este canal comunidad de inteligencia, algunos llaman CNI, lo que quieran llamarle, sobre esa sensación que el gobierno está negociando la soberanía de Ceuta y Melilla con el gobierno de Marruecos, incluso algunos le ponen fecha sobre a partir del 2030 para hablarlo, y que algunos creen que esos mensajes de exministros que van colocando no son casualidades ni cosas veredes, vamos a decirlo así de claro. Algunos consideran que este gobierno está negociando esa sumisión bajo seguramente una fórmula curiosa, ciudad abierta, vaya usted a saber cuál sería la fórmula, donde parecería que no le quieren dar toda la potestad, digamos, a Marruecos, pero al final lo que están haciendo es vendiendo una parte del territorio nacional, aquí lo decimos con rotundidad, que siempre ha sido el territorio nacional, a un tercer país. Y aquí entramos en esa filosofía que hemos dicho muchas veces de gente de Estado.
que pueden permitir que gobierne uno, hasta el tonto, otro u otro, porque ellos no tienen por qué inmiscuirse. Nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos si preside un señor o otro señor, nos da absolutamente igual. Pero hay unas cosas básicas que no se pueden saltar. Y obviamente ceder una parte del territorio español a un tercer país, llámese Marruecos, llámese Francia, parece algo inaceptable. Y se ve con honda preocupación estos movimientos, porque la verdad, tampoco se acaban de entender, porque dices, ¿pero a cambio de qué? Y esta es la gran pregunta que se hace más de uno. ¿Por qué ese sometimiento del gobierno de Sánchez al gobierno de Marruecos, no solo en el tema del Sáhara, sino incluso en esta hipotética abertura de plicas para negociar Ceuta y Melilla? ¿A cambio de qué? ¿De qué? ¿De alguna cosa beneficiosa para el gobierno de España? Algunos creemos que esto no es hace 200 años, que recuerden que se vendían islas y tal a otros países, cuando compró Alaska, la compró Estados Unidos, por decir algo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no parece que tenga mucho sentido. Todo aquello, por cierto, tenía intereses económicos. ¿Y qué beneficiaría al resto de España no tenerlas? ¿Qué nos podría ofrecer Marruecos para no tenerlas? Son de esas preguntas en el aire que siempre son muy interesantes y que muchas veces en estas informaciones hay que preguntarse antes que la propia información. ¿Cuál es el interés del gobierno actual de España? Vamos a formularlo bien. ¿Cuál sería el interés en este momento en el gobierno español por negociar la cesión de Ceuta y Melilla a Marruecos y su soberanía? ¿Qué tipo de interés podría haber detrás? No sé, quien quiera nos lo explique en el chat, en donde sea. Intentemos tener teorías interesantes, porque yo creo que son de esos temas que van bien a veces cuando apagan el programa, ponerlo en la cabeza, hacerlo, dar vueltas como si fuera una batidora, para ver qué conclusión sacan. Nosotros, sinceramente, que nos gustan estas cosas, solo podemos ver razones de índole, vamos a ser sinceros, personal, algún miembro del gobierno español. Porque si no, no se entiende qué puede beneficiar a España con una cesión de soberanía como esta. No se entiende. Y cuando las cosas no se entienden, pues hay que decirlo también, sin ningún tipo de problema. Parece que no se ha entendido durante mucho tiempo también el funcionamiento de Twitter, que parecía, un campo de exterminio de los ogros, de los trolls. Nosotros, por suerte, en España conseguimos limitarlos bastante, no por la eficacia, vamos a decir así, de claro de Twitter, sino por la voluntad de muchos usuarios, de muchos tuiteros, que hemos estado meses y meses trabajando ese tema, y ahora parece que ha habido ceses en la dirección de Twitter a nivel mundial y parece que se van a ampliar a nivel de diversos países, entre ellos uno donde la censura parece que es cada vez más evidente. Explicamos aquel tuitero que redacta los vuelos del presidente Sánchez, que le han anulado un par de veces ya todos los tweets donde ponía todos los vuelos del presidente. Información, por cierto, pública. No había ningún tipo de información privada. Y donde, a pesar de las quejas, pues no aparece. Luego más historias como bloquear perfiles, etcétera, etcétera, por continuos ataques de las fuerzas estas de ultraizquierda, que todos ya sabemos de quién están al mando. Nosotros pensamos que hay dos tipos de problemas en esta situación. Una, primera, que habría que identificar a los usuarios de Twitter, que no pasa nada. Oiga, algunos tenemos la foto nuestra, más jovencitos, más mayores, más guapos, más feos, vamos a decirlo así, y no tenemos ningún problema en poner nuestros datos. Y otros, está claro que son organizaciones criminales. Y como tal, creemos que Twitter debería tomar cartas en el asunto, pero lo gracioso, o lo importante, vamos a decirlo así, es que ellos que tienen identificadas las IPs de esas bandas criminales, deberían no solo eliminarlas, sino recopilarlas y pasarlas a la justicia para que tomara cartas en el asunto por amenazas, organización criminal, etcétera, etcétera. Y que más de uno que ha estado jugando con Twitter estos años con bandas organizadas criminales, pues acabará en la cárcel, vamos a decirlo así de claro. Tenemos obviamente algunos nombres en la cabeza, pero es que es inconcebible que en plena democracia las bandas criminales ronden por redes sociales como si fuera su casa. Y es algo que este nuevo Twitter, ojalá,
se empeñe en hacer, aunque signifique que baje 50% el número de usuarios, porque el 50% sean trolls o gente de mal hacer. Vamos a decirlo así de claro. Y acabamos hablando de Brasil. Hace unos minutos 97-98% del escrutinio, parece que ha ganado Lula al final, ha ido muy apretado todo el tema, se ve que por menos de un punto. Obviamente habrá las interpretaciones que por medio de un punto pues seguramente habrán manipulado, habrá habido fraude, con lo cual suponemos que va a venir unos tiempos convulsos. Vamos a ver cómo se desarrolla todo este tema. En todo caso, sin entrar a la valoración, aquí saben que hacemos política de España, se hace curioso que un señor presidente que ha estado en la cárcel por corrupción, se supone que juzgado honradamente, pues acabe de presidente otra vez. Porque si había sido corrupto, obviamente no se entiende que pueda volver a ser presidente, y si no había sido corrupto, hay algo que falla mucho más en ese país. Saben que las votaciones son aquello que se dice el espectáculo de la democracia. Y miren, pues salga lo que salga, aquí siempre hemos dicho que hay que respetarlo, cada uno tendrá su opinión. Sinceramente, y en esto voy a ser muy claro, desconozco totalmente las políticas internas que quiere aplicar uno u otro. Obviamente sé quién es uno, sé quién es otro, sé algunas cosas de las partes de economía de uno y otro, pero realmente creo que quien sabe de esto obviamente son los brasileños, y para eso ejercen su voto y hay que respetar lo que hayan votado. Nosotros en unas horas estamos en medio puente, con lo cual seguramente haremos un programa, y ya veremos, porque mañana es la fiesta, yo voy a decir una tontería, a lo mejor la castañada, no sé si eso existe en todas las comunidades de España o solo es una cosa de aquí, porque es una noche festiva, y el martes obviamente es el día 1, es día festivo, con lo cual vamos a ver si hacemos mañana programa, esperemos que sí, aunque creemos que habrá muy poca información prácticamente hasta el miércoles. En todo caso vamos a estar pendientes como siempre. Les recomendamos que estén pendientes de redes a ver si ponemos que hay más programas. Intentaremos que haya mañana y pasado mañana al menos uno de noche para intentar explicar estas pequeñas novedades que puedan surgir las próximas horas y días. Nos emplazamos en todo caso, por tanto, a mañana, Patreon, Canal Transferencia, y como siempre decimos, seguimos.